Hola mis amigos y amigas, aquí nuevamente en línea directa con ustedes. Queremos presentarles a ustedes una crítica verdaderamente de un sesgo que puede hacernos entender que está de acuerdo con la política estadounidense. Me refiero a la crítica que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, hizo precisamente al combate del narcotráfico en México, en nuestro país. Pero lo hace desde un ángulo totalmente fuera de, ni nada que ver. Lo vamos a platicar. Por lo pronto, escuchemos el comentario de Nayib Bukele. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y es tal. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un tan solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? ¿Por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades. Pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. Fíjense nada más. Asevera él que cuando una organización criminal se agencia un territorio entero y el gobierno no lo puede sacar, es porque están en el mismo gobierno. En cierto modo pudiera tener razón, porque eso es lo que aconteció con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el que su secretario de seguridad era el que controlaba a los cárteles, era el jefe de los cárteles prácticamente, y bueno, por eso es de que el Estado mexicano era un Estado fallido, era un Estado verdaderamente que estaba coludido con los cárteles. Entonces, en ese sentido, sí tiene razón. Pero cuando ya hablamos de lo que hemos llamado la cuarta transformación, allí sí que me disculpe Nayib Bukele, pero no tiene razón de comparar cómo resuelve él El Salvador y según él, en ese formato puede resolver México. Claro que no. Para empezar,
El Salvador tiene una superficie de aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados, para empezar. Con 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene este país, por favor, nada que ver, pero nada que ver. Entonces, allí tenemos fácilmente para entender una diferencia en lo que es territorial, en lo que es lo territorial. El segundo punto que debo decir es de que la superficie de El Salvador solo lo podemos comparar lo más cercano con el estado de Tabasco, que tiene casi cerca de 25.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes El Salvador como la superficie del estado de Tabasco, y un poco menos todavía. Nada que ver, vuelvo a insistir, porque esto es muy importante. La población en El Salvador llega apenas a los 6 millones de habitantes. La población en México es de 130 millones de habitantes. El Salvador no tiene como límite territorial a Estados Unidos. México sí tiene Estados Unidos. ¿Por qué en México es el problema de las drogas y de los cárteles? Por la demanda que en Estados Unidos hay de la droga, de todo tipo de droga, desde las más sencillas como la marihuana, por decirlo de alguna manera, el peyote, la amapola, hasta las más fuertes como es la cocaína, el fentanilo últimamente, pasando por una serie de drogas. El mercado más grande está en Estados Unidos. Y Estados Unidos limita con México con más de 3.000 kilómetros en la parte norte del país. Nada que ver. Pero además, ahí va otra. Que en Estados Unidos no hay cárteles, dice Nayib Bukele. Que en Europa no hay cárteles, que en Sudamérica no hay cárteles. Sí los hay. Sí los hay. Nada más que le llaman otros nombres, le llaman pandillas. En Estados Unidos le llaman pandillas, pero son cárteles. Son los cárteles que distribuyen la droga allá, pero no les hacen nada. Allá Estados Unidos prácticamente solapa, porque la droga es un gran negocio para Estados Unidos. Al final de cuentas, es un gran negocio para la economía norteamericana. Pero además, él resolvió el problema de la inseguridad de una manera diferente. Mandó a construir cárceles grandes para poder meter a los maras salvatruchas y a los otros grupos delincuenciales juveniles que allí existían o existen. Pero nada que ver, es una expresión que he estado usando en todo el video, nada que ver los maras salvatruchas con cuáles eran sus armas, las navajas, los cuchillos, pistolas de calibre bajo, de calibre 22, cosas como esas. Los cárteles están reforzados con metralletas, fusiles de 50 milímetros, lanzagranadas y también armas sofisticadas para poder derribar inclusive un helicóptero a una distancia de más de 1 kilómetro. Nada que ver. ¿Y saben quién les dota de todo esto? Estados Unidos. Estados Unidos es el que le dota a los cárteles de la droga en México de todo el armamento bélico con el que defienden sus intereses. Díganme ustedes si no es del interés de Estados Unidos el que existan los cárteles, porque Estados Unidos quien los alimenta con sus armas para poder subsistir y que pueda seguir fluyendo la droga hacia Estados Unidos. Que Estados Unidos hoy está preocupado es nada más en el discurso, porque en el fondo Estados Unidos es el máximo demandador de drogas en el mundo, y por eso es el problema que está aquí. Dice que no hay cárteles en Canadá. Hay cárteles en Canadá, pero allá se llaman pandillas. ¿Y por qué no habrá cárteles? Que no se menciona cárteles en Estados Unidos. Si hay cárteles en Estados Unidos, nada más que ahí se les llama pandillas, pero son cárteles que son los que se encargan de distribuir todo. Nayib Bukele realmente no tiene ni siquiera razón de ser, y aquí les quiero mostrar a ustedes algo muy importante. Este material que les voy a mostrar acá, miren ustedes acá, los cárteles de la droga en México. Vean ustedes allí, el cártel de Sinaloa fue creado en 1960 por todos aquellos que dicen que en la Cuarta Transformación prácticamente hasta insinúan que se crearon los cárteles. No, nada.
¿Y quién gobernaba en Sinaloa? El PRI. ¿Y quién gobernaba en el estado? El PRI. ¿Ok? ¿Y el gobierno federal quién era? El PRI. El cártel de Juárez nace en 1970. ¿Quién gobernaba en la presidencia? El PRI. Y en el gobierno estatal de Chihuahua, el PRI también. La familia michoacana nace en 1980. ¿Quién gobernaba como presidente? El PRI. ¿Quién gobernaba en el estado de Michoacán? El PRI. El cártel de Tijuana, en 1980 también. ¿Quiénes gobernaban tanto en la presidencia como en el gobierno? El PRI. El cártel del Golfo, creado en 1984, también gobernaba el PRI en ambos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Los Zetas aparecen en el año 2000. ¿Quién gobernaba? El PAN. ¿Con quién? Con Fox. ¿Y quién gobernaba prácticamente en la zona de Tamaulipas, que allí es donde se desarrolló los Zetas? El PRI. Miren ustedes, Jalisco Nueva Generación nace en 2007. ¿Quién gobernaba? El PAN. ¿Y bajo el mando de quién estaba el país? Pues el carnicero de Morelia, el carnicero de Michoacán, el nefasto Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y quién gobernaba en el estado? El PAN también, en Jalisco. Santa Rosa de Lima nace en el 2014. El PRI ya gobernaba con Enrique Peña Nieto, mientras que en el gobierno estatal estaba prácticamente el PAN. Nada más para que tengan una idea de lo que estamos hablando y de lo que el bocón de Nayib Bukele está diciendo, desacreditando a México, que no puede. No, son dos cosas totalmente diferentes y dos casos totalmente diferentes. Entonces, el bocón de Nayib Bukele, que no venga con esas cosas. Si allá lo resolvió, allá que lo resuelva, pero que no se meta a comparar con el problema que nos dejaron los gobiernos prianistas aquí en nuestro país y que se está atacando a diario por parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Amigos, amigas, muchas gracias por estar hasta este momento en este video y como siempre su poderoso like, compartirlo o suscribirse. Mientras nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa. Wow.